El precio del alquiler de las viviendas en Extremadura ha subido un 4,1% y en el primer trimestre del año se sitúa en 5 euros metro cuadrado, según el último informe del portal inmobiliario Idealista. En la provincia de Badajoz la subida es aún mayor, concretamente del 5,3%. Al incremento del precio del alquiler se une otro problema en la ciudad de Mérida y es la escasez del parque de viviendas destinadas a este uso, debido a que una parte cada vez mayor se destina a la explotación turística. Tanto se ha incrementado el número de pisos turísticos en la capital extremeña que se ha minorizado de forma considerable en las que se dejan para un alquiler estable. Este es un problema importante, porque no hemos de olvidar que si el turismo es un sector económico crucial en la ciudad, no lo es menos el administrativo, y es que la capitalidad autonómica también deja mucho dinero. Muchos trabajadores públicos pueden tener problemas para acceder a una vivienda y fijar su residencia en Mérida. Y no digamos si, tal y como se ha anunciado, se instala la planta azucarera, cuya demanda de empleo atraerá a trabajadores de otras partes de la región e incluso del país. Esta problemática no tiene fácil solución porque el mercado inmobiliario ahora mira al sector turístico, pero no debe descuidarse el alquiler estable porque en un futuro puede influir en el crecimiento de la población, algo que ya ocurre en otros municipios. Administraciones y sector deben sentarse y arbitrar medidas para equilibrar la balanza en el uso de este tipo de viviendas, porque el lento avance en la construcción de vivienda nueva no va a remediarlo. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es jueves, edición número 985, en la que vamos a hablar de muchas cosas, también de vivienda, de lo que hemos referido al comienzo de esta editorial, de este programa. Vamos a saludar primero a quienes nos van a acompañar, a los picoteros que van a analizar todas las cuestiones que vamos a abordar en este espacio. Nuestros picoteros habituales de los jueves hoy están con nosotros. Antonio Amores, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Pues cansado, muy cansado porque esta semana está siendo larga y dura. De hecho, hoy ha sido un día especialmente duro y estoy deseandito casi coger la cama ya. Menos mal que es jueves, ¿eh? Sí, ya solo queda el viernes, pero bueno. Bueno, tenemos también con nosotros a Javier Segura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. ¿Qué tal tu semana? Bastante bien. Fíjate que escuchando tu crónica he recordado la presentación del informe FOESA. FOESA es la Fundación de Estudios Sociales de Cáritas. Presenta anualmente pues, un informe relacionado pues, con la situación de desigualdad, exclusión social, pobreza, y hace referencia a Extremadura. Inevitablemente nos ubica como la segunda comunidad autónoma con mayor población en riesgo de pobreza, un 23% de la población, y eso no hay que verlo en términos de carencia solamente, sino en términos también de faltas de oportunidades o de situación de vulnerabilidad. Fíjate que la crónica que tú has dado con relación a la vivienda, al incremento del precio de alquiler, a la disminución del parque urbanístico disponible en alquiler para personas que puedan venir aquí a trabajar, es uno de los indicadores que se ha tenido en cuenta en el último informe. Tan es así que decía que a la precarización del empleo hay que sumarle las dificultades de acceso y de arrendamiento por costo, por alto precio de la vivienda, y que un 37% de los trabajadores actualmente en una situación de vulnerabilidad, pese a tener trabajo, una situación de vulnerabilidad, de caer en exclusión, de caer en una situación límite de pobreza, están afectados también por el tema de vivienda. ¿Vale? O sea que es un tema que hay que mirarlo bastante. Muchísimo, cierto. Esto está en el mercado privado. Todas las promociones urbanísticas, todo lo que es otorgar créditos tanto a la construcción de vivienda como a la reforma de viviendas antiguas, como a lo que son las viviendas ya sea en alquiler o en adquisición, está en el mercado privado. Y el mercado privado evidentemente busca las mejores garantías, y aquellas rentas más altas, aquellas rentas familiares más altas, son las que tendrán acceso en detrimento de aquellos que no lo tienen.
Y esta es la realidad en la que nos estamos moviendo. Antonio, perdona, vamos a hablar ahora de este tema, pero vamos a acabar la presentación porque Javier se ha sumergido ya de lleno. Yo quería tocar este tema. De hecho, quiero saludar a Óscar Moruno, que se incorpora a esta mesa. Buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Óscar es sociólogo y también te vamos a preguntar precisamente por este tema, bajo tu perspectiva. Pero antes, como ha tomado ya la palabra Antonio, entramos de lleno ya en materia sobre lo que hemos comentado. Se da cierta paradoja. Como tú has dicho, efectivamente hay escasez de disponibilidad de pisos para vivienda aquí en Mérida. Pero por contra, los precios de los pisos son muy bajos. Los precios de venta al público son bajos en relación a la escasez supuesta que hay. Entonces, aquí pasan dos cosas. O no hay dinero, es decir, la gente no puede dar más de lo que debería dar, o bien se quedan fuera, o no hay esa, ¿cómo se dice? No hay esa necesidad de vivienda que parece que hay. O sea, no puede haber las dos cosas, porque esto es la ley de la oferta y la demanda. Si la gente, los precios no suben, porque estamos por debajo de muchos sitios, ¿será que la gente no quiere comprar? Los precios, te refieres a la compra. A la compra, a la compra. No, porque el alquiler se ha subido un 5%. Sí, el alquiler sí, pero la compra no. La gente... Fijaros que ha subido un 5% en un trimestre. Sí. Que puede acabar el año con una subida importantísima. No olvidemos que estos, ¿cómo se dice? Estos nos puede servir un poco de alarma, ¿no? Porque aquí no, pero sí en Madrid, que van, digamos, un poquito por delante, los precios de la vivienda se han vuelto a disparar prácticamente en cifras previas a la crisis. O sea, yo lo viví en aquella época en primera persona, que pegaron un subidón, los pisos subieron al doble de lo que costaban. Igual que subieron rápido, en cuanto llegó la crisis, bajaron, pero a una velocidad que intentabas vender un piso y cuando ponías un precio ya estaba fuera de mercado. O sea, entonces deberíamos hacérnoslo ver de que con esos sensores que nos están dando, cuidadito que nos puede venir otra burbuja. Cierto. ¿Tú qué opinas, Óscar? Bueno, buenas noches de nuevo y estoy por primera vez en este programa, en La Picota, un picotero nuevo. Efectivamente, el tema de la vivienda, como muchos otros temas, son quizás asignaturas pendientes de España, de más países de nuestro entorno, pero en concreto de España es más alarmante. Hay que recordar que la vivienda es un derecho no bien regulado el acceso a la vivienda, pero es un derecho constitucional. Sin embargo, en este tema, como en otros temas de la economía de España, vemos que, digamos, que se ha volcado un modelo de todos los bienes básicos y bienes básicos para la subsistencia o para la vida normal cotidiana están al servicio de ciertos mercados. Decía Antonio que es la ley de la oferta y la demanda. No es exactamente así, o no debería ser así, porque la vivienda, como otros bienes, no tienen por qué estar sujetos a esas reglas de oferta y demanda. No deberían, porque no es un bien... Es un bien privado, ¿no? Es un bien cautivo, como pero otro, sí coincido contigo, y sí es un derecho que debe asegurarlo. Hay que cubrirlo perfectamente. Por lo menos de vivienda habitual. Pero, a ver, entonces se junta yo lo he dicho la aquí varios programas, y es, el Estado no debe, o sea, el derecho a la vivienda debe existir. Si tú no tienes posibilidad de acceder a una vivienda, a ti tienen que darte una posibilidad de tener un alojamiento donde sea. Eso el papá Estado tiene que hacerlo, la sociedad en conjunto, para evitar precisamente que haya problemas. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que te doy un piso, no sé, accede a un piso, no, ya. Usted tiene un problema puntual, temporal o no, yo le doy una solución temporal para que usted se busque la vida. Ahora, si a ti te doy una solución permanente, ¿tú qué posición tomas? La cómoda, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el resto, las casas son un bien privado, deberían estar dispuestas a la ley de oferta y demanda. Cierto es que debe existir que si tienes un problema, usted tiene una vivienda. Son cosas distintas. Yo creo que es una cuestión de voluntad política y de pacto social, digamos, por una responsabilidad, igual que el tema de los suministros básicos de vida, digamos, los recibos básicos para la subsistencia de todas las debe formar parte de un pacto, o el acceso al agua, etcétera, de un pacto de responsabilidad, porque en definitiva estamos hablando de una economía responsable o irresponsable.
Los mínimos vitales. Los mínimos vitales y los mínimos para llevar una vida digna están puestos en cuestión desde hace tiempo por estas políticas económicas, en mi opinión y la de mucha gente, ¿no? Y quizás esto alude a una economía irresponsable. Hay muchas formas de organizar la economía y de organizar los mercados de oferta y demanda, efectivamente, pero con principios de responsabilidad. No cuando a mí me interesa, por ejemplo, la expresión que has utilizado de papá Estado, que también el Estado lo formamos y lo financiamos entre todos. Exactamente. Entre todos. Unas veces nos interesa criticarlo cuando no me devuelve algo a mí y otras veces no lo critico. Pero en todos los aspectos de la vida económica hay subvenciones de muchos tipos, de subvenciones como la PAC a nivel europeo, no el Papa Estado español, sino los fondos europeos, y eso parece que no se pone en cuestión. Hay subvenciones a otros sectores sociales. En definitiva, el papel de subvención o de ayudas directas o de ayudas, digamos, de reducciones de impuestos debería ser algo normal. Es algo normal que se benefician muchos sectores de la sociedad, pero solamente se pone en cuestión, curiosamente, cuando va a ciertos sectores sociales más medio-bajos. Estoy en contra de cualquier Y yo, ayuda. en cualquier caso, sí convendría hacer un pacto, pero ya llevamos muchas décadas de retraso. Yo vengo de una ciudad grande, aunque soy hijo de extremeño, llevo ya en Extremadura 20 años, pero nací en una ciudad grande, en Madrid, donde junto con Barcelona, Sevilla y tal, el problema de la vivienda ya es un problema real muy importante. O sea, se debe, algo que parece de sentido común, separar el mercado primario de vivienda, digamos, habitual, de otros tipos de mercado, igual que si dijera coches de lujo o otros productos de lujo, de lo que sería un medio de transporte normal, básico. O sea, eso mucha gente lo entiende, y aquí no se hace, no se quiere hacer. Y esa es el gran caballo de batalla en las próximas décadas. Estamos hablando ya, como bien decía Javier, del último informe de FOESA y de los datos de condiciones de vida, de que ya no solo hay otro riesgo más de estos años de la mal llamada crisis, o la mala gestión de la crisis, mejor dicho. Ha habido efectos de segmentación, de precarización y de empobrecimiento de la clase trabajadora, de los sectores que tienen trabajo, no hablamos solo de los desempleados, sino los que tienen trabajo, muy, muy fuerte. Y además, como decía Javier, el tema del acceso a la vivienda ya empieza a ser un sector de división y pauperización también muy importante, o el mantenimiento como se pueda de la vivienda, no solo el acceso, sino el mantenimiento de que no te echen, ¿no? Eso dice mucho de una sociedad. No, bueno, en el debate siempre de lo público-privado, ¿dónde está el punto de equilibrio, no? Yo creo que efectivamente coincido con Óscar en que cuando se intentó promover un modelo de concertación en relación a la vivienda, concertación o contrato social o acuerdo, como le queramos llamar, bueno, habría que remontarse a los años 50, a los años 50 del siglo pasado, cuando se empieza a promover pues todo el parque de vivienda. Hablo de la época de Franco, las viviendas de renta antigua, las viviendas de... Bueno, con posterioridad ya en nuestra democracia, y una vez que es asumido el derecho a la vivienda como un derecho garantista para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en igualdad de condiciones, independientemente de su situación social y económica, pero que todos y todas tenemos derecho a la vivienda, el Estado adquirió un papel regulador en cuanto a la urbanización y en cuanto al control de la calidad de las construcciones y la salubridad de las viviendas, un papel que en ese sentido ha seguido desempeñando de forma fundamental. Y también asumió en el ámbito ya de las comunidades autónomas el desarrollo de un amplio parque de viviendas en alquiler, de alquiler social, de lo que se llamaban las rentas bajas, para todas aquellas otras familias que estaban en una situación de emergencia, porque por su situación venían de barriadas que no cumplían con esas condiciones de salubridad. Aquí en Mérida el ejemplo lo tenemos con la barriada de La Paz, o que venían del barranquismo, o que simplemente carecían de vivienda y de recursos para poder acceder a alguna de ellas. Tengo la sensación, en la perspectiva de todos estos años, este recorrido que he hecho súper rápido de la historia, de que estamos en un modelo de concertación inacabado. Es decir,
nos hemos quedado en los puntos suspensivos. Es verdad, hemos podido atender a situaciones de urgencia, es verdad, hemos regulado las calidades constructivas básicas a las que tienen que tener por principio acceso toda la ciudadanía, pero nos falta algo más, que es precisamente dotar a la sociedad de la suficiente oferta que sea capaz de alguna manera, atenuar estos comportamientos que tienen los mercados privados, los elevados incrementos en los precios de alquiler en cortos periodos de tiempo, las pretenciosas burbujas para obtener determinados beneficios. Ahí el mercado no está llegando, y no está llegando porque creo que nos quedamos atrás, es decir, nos hemos quedado en el modelo administrativo garantista, nos hemos quedado en el modelo de atender las situaciones de emergencia, pero no estamos realmente dando una respuesta a toda la sociedad. Los servicios sociales, en mi concepción, tienen que responder de la misma manera que el derecho de la educación, el derecho a la sanidad. Coincido. Un niño o una niña, desde el momento en el que nace, no se tiene que preocupar ni él, ella, ni sus progenitores de acceder a la educación, la tiene garantizada. Igual ocurre con respecto a la sanidad. Pues debería de ser exactamente igual en los servicios sociales. Totalmente. Por el hecho de ser Totalmente ciudadano de este país, yo tengo que tener el mismo uso y disfrute de los derechos de los servicios sociales. ¿Qué ocurre ahora? Que solo se utilizan cuando se dan situaciones problemáticas, límites, que es cuando surge la demanda. Y los demás, pues no estamos en esos derechos o no estamos ejerciendo esos derechos porque no los necesitamos. ¿No los necesitamos realmente? Mira, el caso de la vivienda que nos está planteando hoy, estamos hablando de que hay una parte importante de la población normalizada desde el punto de vista laboral que no puede acometer proyectos de emancipación, en el caso de los jóvenes, proyectos de creación de proyectos de familia en vivienda más amplia, porque sencillamente sus sueldos no dan, o porque la temporalidad de sus contratos no le garantiza que haya un propietario de una vivienda dispuesto a alquilarles esa vivienda. Y el mercado ahí no va a hacer nada, y la sociedad, la administración, tampoco está desarrollando una línea alternativa que cubra esas carencias. Ese es mi punto de vista. Por cierto, que he consultado con una empresa inmobiliaria que se dedica a la venta y al alquiler de viviendas, y lo que hace escasamente año y pico, 2 años, una vivienda se podría situar en 250 euros, está ahora a 400 y 450 euros esa misma vivienda. Precrisis, Sí, como sí. yo decía antes. Sí, sí. Precrisis y otra burbujita que se nos viene por el camino. Ahí es donde, ahí, justamente. Como se pinche en vez de desinflarse, volveremos otra vez al 2008. Es que la situación es insostenible. Yo no sé si la sociedad va a aguantar otra crisis nueva la cuando sociedad casi no lo hemos aguanta. salido de la anterior. Fran, la sociedad lo aguanta todo, o por combate, o por resignación, o por compasión. Pero si es que es verdad, es decir, en esta sociedad tenemos perdedores. Cada vez que hay una situación de crisis, siempre hay determinados estratos sociales que se hunden más. Sí. Hay estratos sociales que cada vez son más amplios, que se vuelven muy vulnerables, y hay estratos sociales que perciben la crisis. Bueno, hay una minoría que de toda crisis saca ganancia. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más ricos, y dentro de esa clase media hay una mayor cantidad, un mayor porcentaje que lo pasa canuta. Pero son cíclicas. Mira, en el año 73, la crisis del año 73 supuso para muchas personas que vinieron del ámbito rural a la ciudad una situación de crisis, porque la gran industria de los altos hornos, de los astilleros, se vino en declive. Claro. Llegó la crisis del petróleo y quedaron expulsadas muchísima población. Pero es que en la crisis de los años 80, que fue la de la reindustrialización, ya con el Partido Socialista en el gobierno... Esas son crisis de cambio de De modelo de industria. Pero Pero es que lo de ahora es culpa de la propia sociedad. Pero es que la crisis que estamos viendo ahora es también un cambio de modelo, porque estamos hablando del abandono de todos los grandes modelos industriales europeos, Más a que de la favor de una sociedad, globalización del en Asia, capitalismo salvaje al Esto que es. se Bueno, está exactamente, alcanzando. que cuando se Eso abusa revienta. Exacto, Eso es. exacto. El capitalismo en la sociedad de consumo, el capitalismo en el que estamos está bien, pero cuando esto al final se extrema, como todo, llega el capitalismo salvaje y llegan los problemas. Totalmente. Yo siempre, yo lo he dicho varios programas. Antes he dicho una cosa que puede sonar mal, que es que yo estoy en contra de cualquier subsidio. Cuidado, hay que explicarlo bien. Yo lo que no me gusta es que se dé dinero a la gente. Yo lo quiero que se den servicios. Que tú, como tú bien dices, tú tengas garantizada una vivienda. Tú no puedes acceder a la vivienda porque no puedes, según se demuestra, ¿no? Y el Estado
tiene que darte un acceso a una vivienda, un piso de alquiler. Entonces ellos tienen que tener su parque de servicios. Y luego tienes el mercado privado para que esté liberado. Hay un tertuliano que dijo una solución muy interesante, y es que obviamente el Estado no debe meterse en el mercado para regularlo, porque lo puede cascar, ¿no? Pero sí puede controlarlo si él, por ejemplo, tuviera un parque de viviendas sociales para la gente que lo necesita, para mujeres maltratadas, para gente con necesidad de verdad. Si cuando el mercado está como está ahora, de pronto abre esas viviendas, regula de forma natural el mercado y no... O sea, no sé si me explico. Sí, es como una especie de válvula de seguridad, claro, que suelta o aprieta en función de... Pero no viviendas sociales, sino viviendas de promoción pública. Todo lo que te digo. Yo servicios sí, subvenciones no, porque la gente se acostumbra a las subvenciones y se acomodan. Y estamos creando, en muchos casos, gente que podría ser mucho más productiva, que vive de la sopa-boba. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. El Consejo de Administración de Volkswagen, del grupo Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y todo mucho más, la verdad es que se ha acostumbrado a las subvenciones y cada vez que, ahí tampoco estoy de acuerdo en eso. Y cada vez que hay una situación así como que no les conviene, empieza a pedir subvenciones, ya sea de Europa, ya sea de Alemania, de Francia, también, ¿no?, de España o la que sea, y dice, mire usted, si usted quiere que yo mantenga la industria en el puerto franco de Barcelona, haga usted aquí una inyección de no sé cuántos cientos de millones de euros, porque si no esto se va al garete. Chantaje, y se acostumbran a las subvenciones. Puro y duro, sí. ¿Verdad que sí, Óscar? Yo también discrepo con Antonio, no discrepo, o sea, en el sentido ese de que tendemos a tener una percepción del subsidio de manera, entre comillas, clasista, de que siempre va hacia abajo, o sea, lo negativo, cuando realmente, sí, ya sea el ejemplo que dice Javier, o el ejemplo también muy recurrido últimamente del campo, de las grandes propiedades que subvencionamos entre todos, de la PAC, ¿no? La PAC está subvencionada por todos. Por todos, al fin y al cabo, sí. Pero no se suele poner en cuestión, salvo cuando momentos críticos como ahora de tensión social o sociolaboral. En muchos casos son muy necesarias, ¿eh? También subvencionamos... Para ser productivos, en muchos casos, en ese tipo son necesarias. Sí. Y ya me saldría del objeto de este debate, pero subvencionamos otras instituciones de la sociedad, que no todo el mundo está de acuerdo, pero sería objeto de otro debate, como por ejemplo. Yo iba a decir la Casa Real, a lo mejor está subvencionada y tal. Me da un servicio, bueno, da un servicio a los españoles, al fin y al cabo. Sí, no, luego, hombre, tendría que darlo por lo que reciben a cambio. Y muchas otras cosas, o sea, muchísimas cosas, o sea, pero que no es ni malo ni bueno, pero que no veamos como negativo la palabra subsidio o subvención o ayuda directa o indirecta. Es un mecanismo de promoción y claro, de apoyo. Pero es muy difícil que solamente se critica correctamente. Es muy difícil. No, pero bueno, mira, en la anterior tertulia hice cita de Rousseau y lo vuelvo a hacer. En todo planteamiento de lo que sea, queremos un modelo de sociedad en la que el Estado de por sí tiene que procurar garantizar o asegurar los derechos de toda la ciudadanía. Coincido plenamente. Bien, habrá una parte de la ciudadanía que haga un uso indebido de sus derechos. Pero tenemos que mirar no a esa parte pequeña de la ciudadanía que hace un uso indebido, tenemos que mirar al gran conjunto que se beneficie. Porque en el gran conjunto es donde se produce la cohesión. La desviación siempre se va a producir en una minoría por abajo y por arriba. Habrá ricos aventajados, habrá ricos que procuren esa cohesión en su actividad, habrá pobres que quieran sacar ventaja y habrá otros que lo encontrarán como un elemento de promoción o de mejora de su situación. Y esa es la que tenemos que ver, porque si nos vemos a la lupa, al defecto, al fallito, entonces nos vamos a volver a la jungla. Y sálvese quien pueda, a fagocitarnos, a comernos unos contra otros porque alguno haya cometido una tropelía que nos debe. Si nos pasa en las comunidades de vecinos, si nos pasa en la familia, ¿cómo no va a pasar en una sociedad magnífica? Por eso digo, siempre miremos el beneficio global, el beneficio conjunto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Por cierto, estaba recordando que el último plan de vivienda pública creo que fue en la anterior legislatura, no esta que acaba, de Guillermo Fernández Vara, que fue las viviendas a 60.000 euros, si recordáis, sí, que era el plan joven de acceso a la vivienda. Desde entonces, son los que más problemas tienen para desde entonces no ha vuelto a, quizás en esta legislatura habría que de nuevo poner en marcha un plan de este tipo. Hubo un cuatrienio del más por menos,
que anuló literalmente esa opción. Y después, bueno, lo que hemos tenido ha sido la gran crisis que se ha traducido en no puede haber promoción pública, pues porque las cuentas requieren unas inversiones o un endeudamiento de la comunidad autónoma que no estaba permitido, estaba coartado pues por el famoso modificación del artículo este de la Constitución. ¿De cuál fue? El 135. Que esas reservas hay que hacerlas en época buena, no en época mala. Claro. Bueno, a ver si la mosca nos deja, la mosca Sí, de la sí. tele. No, y la Comunidad de Madrid lo que hizo fue una enajenación a los fondos de inversión de su parque público de viviendas de alquiler. Y hoy el problema que tienen los inquilinos en la Comunidad de Madrid es que la propiedad de sus viviendas ya no es la Comunidad de Madrid, sino unos fondos de inversión que le están diciendo o usted paga el doble de alquiler o usted se tiene que marchar. No, en Madrid es terrorífico. El Ayuntamiento de Madrid, sí, eso fue... Es terrorífico el se acceso llevó a la a vivienda, justicia. sobre todo para la gente joven, porque los alquileres están desfasados totalmente. O sea, eso ahí tienen que hacer algo porque no es normal, ¿eh? No es normal. Bueno, hablamos de política porque este miércoles, como sabéis, se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Mérida de carácter meramente administrativo, que ha durado 1 minuto y 7 segundos, porque lo único que debía aprobarse eran 2 actas. Con esta convocatoria se ha puesto fin a una legislatura y ha servido para que algunos concejales se despidieran. Juan Carlos Perdigón, del Partido Popular, ha ejercido de portavoz ante los medios al no estar presente en el pleno Pedro Acedo, que es el portavoz titular, que se despidió de la prensa el día anterior, el martes. Perdigón, que continuará en la próxima legislatura. ¿Quieres decir algo? Perdona, Antonio. Sí, ¿cómo es que se despidió el día antes? Sí, se despidió de los medios el día antes, pero en el pleno no estuvo. Ah, Es el modelo plasma, Antonio. Me despido por plasma, hablo por plasma. sí, sí. Sí, ya sabes. Plasmado estoy. Bueno, pues Perdigón dijo que el objetivo que tiene su grupo en la próxima legislatura es mejorar, dice, la comunicación con los vecinos para recuperar su confianza. Dice que ha sido quizás el fallo que han tenido en estos 4 años, que no han sabido trasladar a los vecinos el trabajo realizado en los despachos. Quien sí se ha despedido ha sido el portavoz de Mérida Participa, Ramón Carbonell, que ha calificado esta etapa de experiencia vital, se aleja ya de la política municipal. Por su parte, Álvaro Vázquez, que pasa de portavoz de Izquierda Unida a serlo de la Confluencia Unidas por Mérida en la próxima legislatura, ha dicho que no prevé muchos cambios en esta nueva etapa, pese a la mayoría absoluta del PSOE, porque, dice, el Pleno tiene pocas atribuciones y la mayoría de las decisiones se adoptan en la Junta Local de Gobierno, por lo que da igual que se tenga mayoría absoluta o no. El alcalde en funciones, Antonio Rodríguez Osuna, ya ha adelantado que el pleno de constitución de la nueva corporación municipal se va a celebrar este sábado a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Alcazaba. Por cierto, la mesa de edad estará compuesta por los ediles, como saben, siempre de mayor edad y el más joven, que en este caso corresponden ambos al Partido Popular. Después se procederá al juramento o promesa de los concejales electos y finalizará con la elección del alcalde y toma de posesión ante el Pleno. Esta casa les llevará este Pleno, esta constitución de la nueva Corporación Municipal de Mérida. Pero lo que hoy traemos aquí es ¿qué balance haríais vosotros de estos 4 años de la política municipal? ¿Cómo la habéis visto? Javier, venga. Bueno, lo primero era felicitar a todas, ¿no? Todas las concejalas que han terminado esta legislatura. Lo decía Ramón Carbonell, esto no deja de ser una experiencia vital en el ámbito personal, en el ámbito vecinal, es una forma de comprometerse a lo público. Personalmente creo que quien ha tenido esa experiencia de vivirla 4 años, vaya, felicitarle y sobre todo que se lo lleve, ¿no? Porque es una posición privilegiada, pero no desde el punto de vista del beneficio, sino desde el punto de vista del servicio. Sí. Y bueno, se cierra una legislatura complicada desde el punto de vista económico y bastante más fácil de lo que pudiera aparentar desde el punto de vista de lo político. Es decir, han sido más capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas o fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Yo diría que incluso se pusieron de acuerdo hasta en dónde estaban los puntos difíciles, los puntos problemáticos para nuestra ciudad y bueno, en la medida de lo posible, pues esos acuerdos les ha permitido acabar una legislatura que creo que se recordará en positivo. Creo que se recordará en positivo. Yo no. Es mi punto de vista, claro. ¿No? ¿Por qué, Antonio? A ver, a mí realmente no me ha gustado cómo se ha llevado
Y ya te digo que yo tengo amigos en todos lados, de hecho me conozco a media corporación municipal, uno de hecho es mi cuñado, ya sabes, pero a mí es que no me ha gustado cómo se ha gestionado ese poder, ¿no? Porque realmente, sin tener mayoría absoluta, se ha gobernado como si tuviera una mayoría absoluta realmente. De hecho, pero por inacción de la oposición, ojo, porque de hecho no ha habido oposición, que es lo que la parte con la que yo me quedo estos 4 años, no ha habido oposición ninguna. Se ha dejado gobernar, incluso cuando se ha opuesto, porque de hecho en temas, para mí fue fundamental el tema, insisto una vez más, lo de los kioscos de la Plaza de España, que eran kioscos históricos de antes de la Guerra Civil, y se adoptó la decisión con el voto en contra del Pleno. Por eso es verdad lo que ha dicho, es decir, se toman las decisiones en la Junta Local de Gobierno y que vota en contra del Pleno, tiro para adelante, aunque esté en contra. Entonces, a mí esas formas no me gustan. Yo, si a mí me vota un Pleno, yo soy alcalde, y aunque tenga potestad, si a mí el Pleno me vota en contra, oye, no debe ser bueno lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en decisiones tan drásticas, tan puntuales como esa, para mí ha habido 3 decisiones malas, muy malas. Esa una, la de la reforma de María Luisa, que no ha sido reforma, que ha sido una demolición en toda regla, ¿no? Y en un espacio que para mí yo le tenía mucho cariño, todos los que tenemos nuestra edad hemos ido ahí al cine de pequeños, ¿no? Y otro, el tema de la enajenación del mercado de Calatrava. Lo mismo resulta bien y me estoy equivocando, me tengo que comer mis palabras, pero yo creo que apostar 40 años, expropiar del uso público 40 años de un establecimiento histórico también a la gente, privar a Mérida de un comercio tradicional, el centro que le venía bien a muchísima gente, personas mayores que no pueden desplazarse a otros centros comerciales, a mí no me ha gustado. Y había mercado, porque si os fijáis, la proliferación de tiendas de fruta y verdura, que está siendo tremenda, yo digo que si hay negocio para eso, también puede ser negocio allí. Lo que habría que haber planteado es si se podía rehacer de otra manera. A ver, Óscar. Pues estoy bastante de acuerdo con Antonio en líneas generales. Vamos a ver, en cuanto al comportamiento del gobierno saliente, el gobierno municipal, es verdad que se ha portado quizás no sé si achacarlo solamente al equipo de Osuna anterior o a una tradición quizás en este país de tender a comportarse de manera un poco rodillo, de estilo rodillo, y llevarlo todo al ejecutivo, ¿no? Al gobierno municipal, en este caso a la Junta de Gobierno Local. En ese sentido falta mucha cultura de pacto y de democracia pactista en este país, ¿no? En ese sentido, esa crítica no iría solamente por lo que ha pasado estos 4 años en Mérida, sino en general a muchos ámbitos de la democracia en España. Luego, en concreto, los puntos que ha dicho Antonio, estoy de acuerdo. O sea, en el mercado de Calatrava, bueno, por parte de los grupos de la oposición de Izquierda Unida, en concreto, sí ha habido una oposición frontal y una campaña de crítica a este respecto, y lo peligroso realmente es lo que habéis comentado, es entregar de esa manera un bien público por 40 años, me parece denigrante, bueno, es que es denigrante para 40 años, o sea, estamos hablando que muchos habremos muerto cuando vuelva eso es muy serio, que todo el mundo está de acuerdo en los últimos, la tendencia que ha ido llevando el mercado de Calatrava, lo sabemos todos vivimos aquí, ¿sabes? Hay muchas fórmulas, se pueden renegociar, incluso, vamos a ver... Hubo otra crisis en los 80, sí, igualita. Ha habido crisis de ese modelo y se puede conjugar un modelo que es el que quería, lo decía el antiguo alcalde, que quería conjugar los mercados de otras ciudades históricas de Córdoba, no solo Madrid y Barcelona, ¿no? También yo lo he visto en Córdoba, en Sevilla, una especie de gastromercado, tal, bueno, esos modelos que a su vez se van dividiendo en diversas variantes, bueno, se puede explotar de esa manera, apoyando también pequeños comercios, como lo que decías de las frutas y verduras, precisamente en esta región y en esta comarca de Vegas del Guadiana, pero hacer una concesión, o
sea, entregar 40 años, a mí es que me parece muy fuerte, un robo a mano armada, entre comillas. Eso por un lado. Por otro lado, no me ha gustado esa forma un poco de entender la ciudad como si fuera un mero mercado hostelero, no solo, o sea, el turismo, todo el mundo está de acuerdo en que el turismo es el futuro, el turismo cultural, de patrimonio histórico, estamos en Mérida, efectivamente, pero no lo puedes entregar todo de esa manera a un escaparate, por decirlo así, un escaparate de hostelería. Hay más cosas, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que los hándicaps en que se mueve en España las corporaciones locales, los municipios, las competencias municipales son muy limitadas, y obviamente el del turismo se puede vivir y organizar una ciudad, pero en cuanto a que llegue esa riqueza a todos, porque el turismo como sector económico lo produce igual que cualquier otro sector, lo producimos entre todos los que están trabajando, esa riqueza del turismo la producen entre todos. Pero en el caso de los municipios es curioso que los municipios no tienen competencia de empleo, y esto es triste. Entonces es un gran reto de futuro, cómo conseguir incidir de alguna manera en esa excesiva precarización y pauperización de los trabajadores del turismo, que ya no es algo de ahora, ni es solamente de Mérida. Se está produciendo en las zonas también típicas de turismo de playa, el modelo español de me enriquezco con el turismo, pero a base de tener a mis trabajadores de manera ilegal, en fraude de ley, por media jornada en fraude de ley o otro tipo de fraudes habituales en España. En el caso de Mérida, también cierto sector de la hostelería está jugando a eso, y me parece también muy irresponsable, pero claro, eso es algo, ya estamos hablando de competencias autonómicas y estatales. Pero bueno, ya... Ese es otro debate que debiera abordarse, yo creo que en esta legislatura, que es el tema de la administración, ¿no? Lo que siempre se ha hablado, ¿no? Sí, las competencias, ¿no? Siempre se ha hablado de los tercios, ¿no? Que si hay 3 niveles de administración, pues cada uno debería tener un tercio de las competencias totales, ¿no? No que al final los ayuntamientos son las que menos competencias tienen, pero cuidado, las que más responsabilidad ante el ciudadano, porque es la administración más cercana. Pues eso me refería yo precisamente cuando decía que tenía una percepción positiva de esta gestión, ¿no? Es decir, planteado desde el punto de vista de Antonio, que es una cuestión... No hay determinado... No, ya me entiendo de que la lista puede ser muy larga, claro. Yo fíjate, desde el punto de vista de... Al revés, que digo que esas son mis peros, pero que también han hecho cosas buenas, claro, y se las aplaudo. Yo personalmente lo que sí he percibido, por el ámbito profesional en el que me muevo, es que este equipo de gobierno, incluyo también, incluido si lo hubiera hecho mal, a una oposición pésima se lo hubiera criticado y no hubiera obtenido los resultados que ha obtenido. Esto es el punto número 1 con el que hay que partir. Después podemos tener discrepancias en cuanto a cómo se gestiona el patrimonio, o si realmente la Plaza España necesitaba una renovación integral pese al aspecto histórico, o si por el contrario tenía que tener pues una visión mucho más futurista. O podemos incluso, pero estoy intentando recordar en qué punto se cogió la administración desde el punto de vista de la intervención económica y en el que se queda, y no sé, personalmente la reducción de la deuda me parece una mejora, y sobre todo salir de la lista negra de los municipios mal pagadores, pues también me parece una lista positiva. Eso en cuanto a gestión económica. Ha habido una contención en lo que es la obtención de impuestos. He sido discrepante respecto a que se le diera facilidades fiscales a la instalación de industrias, y por el contrario al pequeño empresario o al comerciante no se le dieran esas mismas ventajas fiscales, pero bueno, eso son opciones o decisiones puntuales para atraer a determinadas plataformas. Pienso que la renovación del famoso pésimo acuerdo optado en el periodo 2011-2015 con Bectalia de la privatización del servicio de transporte urbano, en la renegociación forzada a la que ha habido que llevarlo, que revisaba zona sur, zona verde, kilómetros y paradas de autobuses, mejora o rediseño de las líneas de autobuses, bueno, pues creo, desde mi punto de vista, de que entraba en identificamos el problema y vamos a tratar, en la medida de nuestras posibilidades, resolverlo. Eso a mí me parece positivo. Yo vivo en un barrio de extrarradio y yo he percibido sensibles mejoras en las campañas de
desinfectación, en la campaña de riego, en el cuidado de la jardinería, en la atención de los servicios, tanto desde seguridad ciudadana, limpieza, demandas puntuales, alumbrado. Sí, no hemos tenido faltas. Aquí no hemos sí, tenido faltas. Aquí sí, a lo mejor en las tuyas no, pero aquí sí hemos tenido. No, Monte Alto, bastante. yo te estoy hablando de Monte Alto. Nosotros hemos pasado de un modelo de que Mérida era el centro, y el centro había que cuidarlo mucho, y a los demás que le den, al menos Mérida es en su conjunto. Vayamos a la barriada de San Andrés, vayamos a la barriada de La Liebre, vayamos a Monte Alto, vayamos al Prado, vayamos incluso al Peri, ¿eh? O sea, que por eso digo que... Y te hubiera sorprendido bastante. No creo que... Este último año no, pero los 3 anteriores han sido terroríficos. No, pues precisamente trato de echar memoria, no de lo último, porque lo último siempre se le da el sesgo electoral, ¿no? Dice, aquí están echando los arrestos en el asfaltado, en el no sé cuándo, no sé qué. Pero no, sí, sinceramente. Y después se han recuperado en el ámbito social en el que me muevo. Hombre, de tener a punto de matarla al Centro Especial de Empleo de la Encina a tenerla revitalizada. Oye, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me parece una acción positiva. Sí. A ver, y no ha costado más, ¿eh? La gestión del día a día, bueno, la verdad es que lo tenía muy fácil, Antonio. Lo ha hecho bien. Además es un tipo de alcalde que cuaja mucho bien aquí. Cuaja bien, porque es simpático, le gusta a la gente, es campechano, y eso se echaba de menos. Hacía mucho tiempo que no teníamos un alcalde campechano. Y eso sí se lo agradezco, porque eso a la gente le gusta. Es un tío cercano, que se puede hablar con él, tiene otras cosas que nadie es perfecto, ¿no? Pero, a ver, a mí en líneas generales no me ha gustado, pero también le digo que muchas cosas que han hecho lo han hecho mucho mejor. Igual que ellos han hecho cosas malas, la oposición ha hecho muchas cosas malas, porque no ha hecho oposición, la oposición que se merecía hacer, porque para eso se les votó, en cierto modo, y se ha echado mucho en falta. De hecho, si hubieran estado, digamos, más atentos o más tiradores de la oreja, como yo digo, a lo mejor hubiéramos tenido una mejora más aún de la situación, o las cosas que se han hecho mal se hubieran visto y conocido que se han hecho mal, porque hay muchas cosas que se han hecho mal que la gente no sabe que se han hecho, porque no se decía, ni se avisaba, ni se decía nada. Pero bueno, que en líneas generales, efectivamente, como tú has dicho y has remarcado, esa mayoría absoluta que has tenido ahora no sería posible si hubiera hecho un mal gobierno totalmente. Bueno, ¿algo más? Sí. A ver, Óscar. Es que me he centrado en algunos puntos. Quería decir también que, como positivo, el acuerdo con grupos de la oposición en cuanto a remunicipalizar el servicio de limpieza de edificios públicos del ayuntamiento. Hombre, el objetivo de otros grupos era extender eso. Lo normal en un gobierno, en una legislatura, es que los acuerdos se hagan al principio y no al final de la legislatura. Claro. Porque al final de la legislatura normalmente se suelen romper para ir cada uno a las elecciones, concurrir sin ataduras. Sin ataduras, efectivamente. Sin embargo, aquí ha sido al contrario. Aquí ha habido 3 años en los que nos han alcanzado o no ha sido posible el acuerdo entre oposición y gobierno, y en el último año sí ha habido un acuerdo que ha sido importante, pues primero para los presupuestos y segundo para otros objetivos que supongo que son los que tú vas a apuntar. Hombre, mucha gente pensamos que se debería extender esta remunicipalización a los autobuses, por ejemplo, y a otros servicios, la limpieza diaria. A ver quién levanta ese contrato. A ver quién levanta ese contrato de agua. Fue una cagada. Bueno, sí. Literalmente. No, es que el tema de los autobuses yo lo considero un servicio público. De hecho, hay mucha gente que lo necesita. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido, además sin visos de solución. A ver, lo que nos queda de retos de futuro, pues yo creo que lo comentábamos, ¿no? Ante todo necesitamos talante y talento. Que no haya talante de rodillo, yo creo que esto es deseable, aunque tenga mayoría absoluta. Que trate de gestionar desde la máxima transparencia en cuanto a información, en cuanto a identificar los problemas y buscar y encontrar soluciones, y cada uno en su ámbito que tenga ese mismo sentido de la transparencia. Yo le pido al que gobierna transparencia, y al que ejerce oposición también le pido transparencia, porque la transparencia lo que me va a expresar son sus ideas y no sus intereses ocultos.
Yo entiendo que la oposición debe velar, debe controlar, pero también debe ser transparente. Mire usted, no tener intereses ocultos, no tener intereses pensando en en ámbito autonómico o en ámbito estatal, sino pensando en el ámbito municipal. Y bueno, y en la medida de lo posible que se acabe la medida de los solares que no han sido urbanizados jamás en su vida, de los solares que queremos demoler o cuidar, de las fachadas que se caen, que hay en muchos sitios, que somos una ciudad turística, efectivamente, que de hecho ese es uno de nuestros caballos de batalla en Amigos de Mérida para este año. de los solares industriales que están por ver quién los industrializa. Hablo de la zona espacio, hablo del polígono Sepanso y su reforma, hablo del polígono El Prado, hablo del nuevo polígono El Prado, hablo del polígono Radio Sofía. Puedo seguir hablando de todos los polígonos que queráis, porque Mérida y sus solares, de la Mérida inaccesible, a ver cuándo desde la carretera de Madrid se puede hacer un doble acceso, a ver desde cuándo la carretera de Cáceres a Felipe VI se puede hacer un desdoblamiento, porque las competencias de la carretera, es que hablamos de la Mérida, son del Estado todavía. Efectivamente, es decir, hablamos de eso, hablamos de que ojalá podamos darle una cierta coherencia conjunta, urbanística, de transporte, de acceso, accesibilidad a todo el conjunto de Mérida. Hay una cosa que creo que todas las fuerzas políticas deberían unirse, y es un tema que parece que no es importante, pero es muy importante, que es el tema de la estación del AVE. Mira, ese tema también lo iba a mencionar. Porque ese tema es menudo crucial. baile con la estación del AVE. El AVE, perdón. No la estación del AVE, sino la estación intermodal. Intermodal. El tren trajo la vida a Mérida. Mérida era un pueblecito, y gracias al tren tuvo ese desarrollo tan tremendo que nos ha hecho ser lo que somos hoy, ¿no? Volver a tener un poco de dignidad como teníamos en nuestra época gloriosa, ¿no? Pero todos esos planteamientos, que se iba a ser en Esparragalejo, que se iba a ser en Fondo de Saco, al final es la que está propuesta, el Fondo de Saco, que nos hipoteca para el futuro. O sea, si es que había una solución que se ha propuesto que nos permitía perfectamente hacer una curva y hacer una estación completa en la zona del recinto ferial y el Centro Regional de Transportes, y te quedaba una estación intermodal fantástica. Pero... Por cierto, en la entrevista que realizamos aquí en La Picota hace un par de semanas al alcalde ahora en funciones, pero a partir del sábado de nuevo alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, le pregunté eso precisamente, si ahora que va a haber un gobierno nacional de la Junta y local del mismo color, sería posible la estación intermodal. Es que somos la única estación... Respondió que en esta legislatura se debe solventar ese tema. Todas las otras ciudades tienen su estación en su ciudad. Nosotros se nos van a 8 kilómetros. Y nos meten una vida de fondo de saco, de entrar y salir. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Inadmisible totalmente. No, porque quedaría en un apeadero al final, efectivamente, solitario, como ha ocurrido ya en algunas capitales de provincia de Castilla-La Mancha y de... Es simplemente saltar el río 10 kilómetros más arriba y venir directos hacia Mérida, por Carija. Ya está, tan fácil como eso. Bueno, tenemos que hablar, aquí en Mérida está la cosa clara, no hay ningún problema, porque Rodríguez Osuna tiene mayoría absoluta, no va a haber sorpresa en el pleno del sábado. Sí es cierto que los que juren o prometan, me refiero al futuro equipo de gobierno, no sabemos si serán los que acabarán la legislatura, porque sabéis que ahí hay algunos puestos, por ejemplo, Félix Palma, que va de concejal, se supone que repetirá como director del consorcio. Yo entiendo que también que lo dejará para ir al... Exacto, y bueno, habrá a lo mejor otro concejal que pueda ir a la Junta de Extremadura. Felipe González, por ejemplo, que es el actual director del Instituto de la Juventud. El antiguo Felipe González. En fin, que veremos los movimientos ya, una vez se conforme el gobierno también autonómico, cómo queda la plantilla del equipo de gobierno. Pero hay otros sitios donde no está claro. Aquí en Extremadura, Ciudadanos continúa deshojando la margarita para pactar o abstenerse con el PSOE y el PP en Cáceres, Badajoz y Almendralejo. Todo parece indicar que en la capital cacereña el alcalde será el socialista Luis Alaya, pero aún no se conoce qué va a pasar en Badajoz ni en la capital de Tierra de Barros, donde el PSOE local, por ejemplo, en Almendralejo, celebra a esta hora una asamblea extraordinaria para explicar el estado en el que se encuentran las negociaciones con esta formación naranja. Aunque todo esto puede cambiar en las últimas horas, sirva de ejemplo Madrid, donde ya se daba por asegurado el pacto PP-Ciudadanos para el ayuntamiento, para hacer alcalde al candidato popular, y la formación naranja ahora propone compartir la alcaldía entre ambos partidos
por un periodo igual de 2 años. Decisión de última hora. ¿Cómo veis esto de los pactos, el pactómetro? Yo creo que Ciudadanos se está pasando, de postureo. Yo prefiero no opinar. Mejor. Porque en un minuto pueden cambiar las cosas. Pero todo, ¿sabes por qué cambian? Porque es postureo todo. Ellos, yo creo que tienen muy claro lo que quieren, pero tienen que posturear un poco. Tienen que hacerse los importantes, ¿no? Oye, que en mí está la clave. Yo soy el que... Yo, como decía He-Man, Sí. ¿no? Yo tengo el poder. Sí, la bisagra, la minoría. Pero tampoco hay que abusar. Oye, tienes que saber, digamos, cuál es tu sitio. Tú no has sido la fuerza más votada y lo que tienes que tener claro es no marear a los ciudadanos. Es decir, si tú apoyas por un lado, apoyas por un lado. Si tú apoyas por otro, apoyas por otro. No puedes estar como el viento que me mueve las olas, porque entonces no tienes una ideología clara, no tienes unos principios claros, no tienes una... La gente que te vota no sabe que está votando. No, lo hemos comentado, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo que aparte de no tener muy definido desde el punto de vista programático, claro, en qué lugar quieres ocupar, qué papel quieres jugar en esta sociedad, más allá de una bisagra que abre y cierra puertas en determinados sitios según que interese, pero sobre todo lo que pone de manifiesto es una enorme ansiedad de poder estar en equipos de gobierno. Sí, porque no lo tienen, porque no lo han tenido, porque han tomado un determinado auge, pero realmente ahora están gobernando en Andalucía y bueno, y vuelvo a repetir, no perdamos de vista el extraño pacto este A3 de Andalucía y la manera de gestionarlo. Eso sí, la manera de gestionarlo es rara, pero el pacto es natural. Pero es que eso se va a reproducir en muchísimas comunidades autónomas y muchísimos pueblos. Y una vez más nos toca perder. A los extremeños y a las extremeñas nos toca perder. Una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente las posiciones finales de Ciudadanos no se van a decidir aquí, sino que se van a decidir en Madrid. Es cierto, lo he escuchado. Una vez más, claro, vamos a perder. Efectivamente lo he escuchado a gente de Ciudadanos. Hay ciudades de primera, hay ciudades muy próximas a las de primera, que también son muy importantes desde el punto de vista de gestión de recursos económicos, presupuestos, ciudadanía, etcétera, y después está Extremadura. Sí. Somos la moneda de cambio. La moneda de cambio. Si tú me apoyas aquí, yo te apoyo aquí. Si tú me apoyas aquí, yo te apoyo aquí. Claro, pero si yo te apoyo en Getafe, sí. quiero una igual como Getafe, que es Legane, nunca será Badajoz. Y después ya queda el residual. Y en el residual, pues pierde Extremadura. Lo siento mucho, pero es la percepción que tengo. Y si no es verdad, señores de Ciudadanos de Extremadura, a tiempo están de demostrarlo en Badajoz, en Villanueva, en mayoría absoluta. Perdón, Villafranca. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ¿cómo pueden demostrarlo? Pues que no lo demuestren, realmente, de que han escuchado las bases, de que están escuchando a los vecinos y las vecinas, de que están respetando a la lista más votada y de que están llegando a acuerdos puntuales relacionados con la ciudad. Pero no una cuestión de ponme a mí, quítame o te doy o no te doy. Que si te fijas, tiene una especie de doble lenguaje, ¿no? Porque a quien intenta, digamos, enfrentarse, el espacio que quiere conseguir es más el del Partido Popular que el del Partido Socialista. Ahora mismo, claro. Entonces, si tú quieres coger el espacio del Partido Popular, es que te estás tendiendo a la derecha. Luego no tiene sentido y es muy incoherente que tú te tiendas hacia la derecha en el marco político y luego apoyes a la izquierda a la hora de hacer pactos, ¿no? Es un poco incongruente. Entonces, tienes que definirte para que los votantes sepan dónde estás. Punto. A ver, Óscar, ¿qué opinas? En este aspecto la verdad es que voy a ser bastante modesto porque no tengo unos criterios. Quizás la voz más útil sería la de los propios protagonistas, obviamente, pero se deja para otras tertulias de los propios protagonistas de estos grupos políticos. Yo personalmente lo que opino es que sí, hay mucho de ocultar intenciones reales y lo que hay en juego. Para mí hay ciertos grupos políticos en España que realmente se han estado beneficiando siempre de lo que había en juego, de la chicha que hay en una ciudad, en un espacio, en una autonomía, ya sea la chicha urbanístico-turística o de otro tipo de, digamos, ese modelo que es verdad que ha entrado en quiebra, pero lo ha mantenido no solo el Partido Popular, sino otros grupos, también el Partido Socialista Obrero Español. Ese modelo está en quiebra, entonces Ciudadanos está, en mi humilde opinión, que hablen los de Ciudadanos, por supuesto, lo tendrán más claro, pero creo que no saben muy bien lo que se están jugando, lo que hay en juego o no.
y entonces están un poco a verlas venir. Y en el caso de Extremadura tampoco hay unos grandes intereses, digamos, detrás, socioeconómicos, y quizás sea más lo que dice Javier, están un poco con el pinganillo a ver qué órdenes reciben de otras instancias. Que me llamó la atención en el intercambio, ¿no? No aquí en Mérida, he escuchado, me muevo bastante, y he escuchado en otros, no en una, sino en 2 o 3 ciudades. No, estamos pendientes de lo que nos diga Madrid. Y yo me quedé, al principio no entendía lo que me estaban diciendo. Digo, ¿qué tiene que ver Madrid con esto? Y viene por ahí. Claro, ¿no? Los comités locales que se han formado en las negociaciones son los que trasladan una resolución, una decisión a Madrid, pero finalmente es Madrid la que decide si sí o si no. Claro. Es decir, que... Quizás sea eso, una moneda de cambio, ¿no? Sí, es esperar a que digan... Bueno, pues esto lo dije yo ya ayer, ¿no? Es fácil, tiene fácil solución, reforma de la ley electoral se llama. Eso, vamos, yo firmo. Y en los ayuntamientos... De verdad, votar o la lista más votada o segunda vuelta o votar al alcalde directamente. Bueno, pues fíjate, Fran, te voy a decir una cosa. Tengo una primicia para ti. No Esa solución, ¿vas a cambiarla mañana? Todo el mundo estaría de acuerdo, ya Ciudadanos tampoco la quiere. ¿Ya no la quiere? Ah, pues no. si eran los que querían cambiarla. Eran los que querían, no, ya no. precisamente. Pues lógico, ahora ya no les interesa. Ya son... Porque ahora ya somos parte, ¿no? Claro, es decir, esto es como todo. Si esa es la que me excluía, ¿os acordáis el famoso discurso de Julio Anguita de decir, sí, que tengo tal, si no estuviera esa ley y las circunscripciones electorales provinciales, otro grupo tendría? ¿Es correcto o no es correcto? Pero claro, como él no gobernaba, pues aquello no se cambiaba de ninguna manera. Eso mismo han estado reclamando estos partidos, que querían acabar con el bipartidismo, entre otras cosas, reformando los escenarios electorales y la manera en la que se contaban los votos. Ciudadanos era uno de ellos, pues ya no lo quiere, ya no le interesa, hombre. ¿Cómo le va a interesar ahora? ¿Cómo le va a interesar? Si ellos ya han conseguido tener un peso específico que antes estaba solo en manos de nacionalistas, ahora somos nosotros la bisagra, ahora somos nosotros los que mira lo que le pasó nosotros. A la UCD. Haga usted el favor de entender en nosotros como que son ellos, que yo no tengo nada que ver con esto. Porque estos son modas. Ahora tenemos en la moda del multipartidismo. Pero volveremos más adelante al bipartidismo de nuevo. Bueno, ya no nos da tiempo a hablar del gobierno con G mayúscula, de la conformación del gobierno, porque nos quedamos sin tiempo, pero la amenaza, ¿no? El órdago de una repetición electoral si al final no llega a formalizar gobierno Pedro Sánchez, ya apunta, según los primeros sondeos, a un refuerzo del bipartidismo. Subirían PSOE y PP. Claro. En contra de Ciudadanos, es que es lógico. Y el resto de otras fuerzas. Todo empacha. El caos y el desorden que tenemos ahora mismo, ya la gente al principio lo recibió con aire fresco, vamos a tener algo novedoso, algo alternativo a PP, que la gente estaba, o al PSOE, o a los que toda la vida, qué aburrimiento, 2 partidos, ¿no? Entonces la gente al principio lo recibió con una alegría de oportunidad, y la gente lo veía como una especie de madurez democrática y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que todos los partidos que han ido surgiendo y se han ido entrando, cuando, como tú bien dices, cuando han llegado a cierta cuota de poder, se han demostrado que todos son iguales. Entonces la gente dice, yo no me complico, izquierda o derecha. Es que no me acuerdo del nombre. Los centros todos al final se han acabado diluyendo, porque es una indefinición. No está ni en una cosa, ni en un sitio, ni en otro. Hoy me interesaba, estoy aquí, mañana me interesa, estoy allá. Eso fue un invento de la transición para... No me acuerdo del nombre del político. Se lo estoy atribuyendo a este que fue ministro de Industria y que después fue ministro de Asuntos Exteriores cuando Aznar, el catalán ¿cómo se llamaba? Piqué. Piqué, ¿vale? Josep Piqué. Pero este dice, nosotros no somos griegos ni somos italianos. Es cierto. Pero nos parecemos mucho, ¿eh? Las mediterráneos son todos iguales. Cuidado, ¿eh? No somos griegos, no somos griegos, no somos italianos, pero nos parecemos mucho. Que lo mismo pasamos del polo bipartidista al polo de esto no lo corrige ni Cristo que venga aquí otra vez, ¿eh? Y mira cómo están en Italia y mira cómo están en Grecia. Pero yo creo que fíjate, a diferencia de ello, que bueno, la verdad es que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Somos muy permeables y nos adaptamos, somos muy adaptables, ¿no? Superamos cualquier crisis. Los americanos se flipan cuando dicen, ¿y esta gente cómo han salido de la crisis que tenían, ¿no? Porque no tenemos el manual, aquí improvisamos, aquí nos permitimos el pensar, ¿no? Y el reaccionar inmediatamente a las situaciones. Pero yo creo que somos más sensatos que los griegos y que los italianos.
Con lo cual yo creo que tenemos más tranquilidad al respecto, ¿eh? Hombre, espero, y sobre todo no caer en lo caótico que ha sido en los últimos años el gobierno italiano, por ejemplo, ¿no? Y la cantidad de partidos yo creo que aquí que había el allí. multipartidismo volverá otra vez irá lentamente bajando. Lo veremos y se lo contaremos aquí en La Picota. Gracias a Óscar Moruno, gracias por estar aquí. Te esperamos en otra ocasión también en esta picota. Espero que te hayas encontrado a gusto. Sí, Desde luego. un pequeño apunte. Sí. Me gusta mucho mi apellido Moruno, pero es el segundo, ¿eh? Soy Óscar Fernández Moruno. Ah, pues me habían pasado Fernández Moruno, pues pero evidentemente. me gusta Óscar Moruno. Óscar Fernández Moruno. Óscar Fernández. Hombre, es lo que tiene el tema de los apellidos más comunes, los García, Fernández y tal, es que el Moruno, entonces, efectivamente suele llamar más los otros, ¿no? En cualquier caso, disculpa, Óscar Fernández Moruno. Gracias a Javier Segura, tú sí que eres Javier Segura. Sí, de primero, y Romero por parte de madre. Espero que se hayan disfrutado en esta picota, al menos yo me he sentido muy cómodo. Y gracias, Antonio Amores. Muchísimas gracias. Tú sí que eres Amores también. Totalmente. Somos poquitos, pero oye. Bueno, me alegro de haberos tenido hoy aquí para analizar precisamente lo que ha sido la actualidad de este jueves 13 de junio de 2019, día de San Antonio. He de felicitar a mi madre, que es Antonia, evidentemente no puedo pasarlo por alto. Hoy es un día importante, ¿eh? Yo no soy en vuestra familia. Yo también soy Antonio. Felicidades, Antonio, cierto. Llevo todo el día, tengo el teléfono que no te puedo hacer ni idea, y no he podido contestar a nadie. Pido perdón de verdad, porque es que no he podido. Llevo un día horroroso. Felicidades, Antonio, ciertamente. Es lo que tenemos los republicanos, que nunca nos acordamos de los santos. Hay santos más nombrados, y Antonio es uno de los más nombrados, indudablemente. De ¿no? Padua. De hecho mi madre no celebraba nunca el cumpleaños y sí celebraba su onomástica. Es curioso. No, es que madre y felicidades a mi Muchísimas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en La Picota. Mañana regresaremos no en el formato habitual. Mañana entrevistamos al presidente, al que va a ser presidente nuevamente, presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Lo tendremos aquí en La Picota para preguntarles sobre los 4 años que plantea en el gobierno que va a revalidar. Será en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Recuerden, en las redes sociales también pueden ver este programa en Facebook y en YouTube, pero también pueden tener o estar informados en otras redes como Instagram o Twitter. Hasta mañana. Buenas noches, que sean felices.